Buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras universitarias de nuestro país, los institutos y colegios universitarios, universidades politécnicas territoriales, a las universidades autónomas, a las experimentales. Hoy estamos haciendo el balance de la actividad generada la semana pasada. Queremos decir con mucha satisfacción que la jornada del día miércoles 9 fue una jornada muy exitosa, 8 y 9, fue muy exitosa. Tenemos los reportes desde la Universidad de los Andes, en donde hubo una tremenda marcha de trabajadores y trabajadoras y todo, una tremenda marcha en donde participaron la UDO de Maturín, el Colegio Universitario de Caripito, el Instituto Tecnológico de Caripito, la UTEL de Maturín, quien se incorpora a nuestra federación, ahora su organización sindical recién electa, y la Universidad Nacional que participó en esa zona, en una soberana marcha muy estruendosa, muy importante, como pocas se habían dado ahí en el estado Monagas, en Maturín. La inmensa movilización que se dio entre la UDO, la UNEXPO y la Universidad Experimental de Guayana en el estado Bolívar, estremeció los cimientos del pueblo guayanés en función de propagar el tema de la lucha de los trabajadores universitarios, el conflicto generado en el estado Zulia, la misma situación que se generó en el estado Falcón, donde algunos grupos de sectores de oposición pretendieron cooptar la movilización para otros fines. Sin embargo, la oportuna intervención del presidente del sindicato de la Universidad Experimental, Francisco de Miranda, pues cambió el curso y llamó la atención en función de que no desvirtuara la protesta de los trabajadores con elementos o fines politiqueros que no tienen sentido, pues nuestra lucha eminentemente gremial, y ahí no está invitada ni la oposición ni algún otro grupo que pretenda sacarle provecho a una movilización que es estrictamente de la clase trabajadora. Posteriormente en Aragua se dieron algunas movilizaciones y ruedas de prensa, una movilización espectacular en Los Teques, en donde estuvimos el martes pasado, e igualmente en el resto del país, pues movilizaciones de trabajadores como aquí en Caracas, donde estuvieron los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, ahí en la Puerta Tamanaco, estuvieron los compañeros UNEP y los compañeros de la UNA en diferentes actividades. Queremos decir que esas acciones han generado expectativas importantes. Llamamos a todos los gremios a sacar registros fílmicos a través de las redes sociales para que se enteren las comunidades, de enviar a los medios de comunicación regionales y los medios nacionales, en función de que tenemos un cerco mediático que pretende minimizar el impacto de la protesta del movimiento universitario en función y la procura de sus propios intereses. Para esta semana está planificada una serie de acciones, hemos hablado para el último día. Nosotros estamos programando aquí en Caracas algunas movilizaciones, pero decidimos que mantener los procesos como se vienen dando desde el punto de vista gremial a nivel nacional. El día miércoles y el día jueves a nivel de todo el país. Cada universidad con las mismas características va a implementar movilizaciones ambos días en sus mismas perspectivas. Aquí en Caracas, en la Universidad Central, oígate bien, en la Universidad Central el paro activo lo cambiamos por una marcha que va a salir desde la universidad por los predios de la universidad para llamar la atención a esta situación, y posteriormente de la marcha una asamblea en donde el foro reglamentará si se mantiene el concepto de paro o no. ¿Por qué? Bueno, porque algunos trabajadores tienen la sutil y peregrina idea de retirarse a sus puestos de los puestos de trabajo e irse para su casa y no participar en los eventos. En ese sentido, el Consejo Directivo, tanto de Sutri y Finatra, tomó esta decisión, y que sean los trabajadores las que la decidan al final de la jornada, para evitar justamente, bueno, esto que es ventajismo que no puede darse la clase trabajadora. El paro posteriormente, el día jueves, fue un paro estruendoso, paralizó más del 90% del segmento universitario. En estos momentos estamos recibiendo feedback de otras organizaciones sindicales no afiliadas, sino como por ejemplo la UNTAE de Barquisimeto, afiliada a la FETU, quien está participando en los mismos eventos con nosotros a nivel del movimiento de los trabajadores, como por ejemplo estamos recibiendo feedback de trabajadores de la Universidad de la Seguridad que están planteando organizarse sindicalmente para incorporarse a la lucha con nosotros. Es decir, en estos momentos viene un crecimiento cuantitativo y cualitativo del movimiento de los trabajadores universitarios en torno a la única referencia de lucha que combate, que es la Confederación Universitaria de Trabajadores. Por eso hoy nosotros llamamos a los trabajadores y a las trabajadoras que estamos en estos momentos
rompiendo el cerco mediático que estamos en estos momentos construyendo históricamente una referencia de lucha social desde la clase trabajadora universitaria, que estamos bueno, dando el ejemplo en lo que la lucha es procura de un concepto de bienestar de vida, un concepto de dignificación, de no aceptar imposiciones que vienen jaladas por los pelos y patrocinadas por otras organizaciones que nada tienen que ver con el mundo sindical, que dicen ser sindicalistas pero que representan intereses parciales. En ese sentido, hasta ahora hemos sentido feedback muy bueno, muy satisfactorio. Tenemos la jornada de esta semana 15 y 16, esperamos que sea masiva, y posteriormente la semana que viene vamos a reunir el Consejo Directivo de la Federación de Trabajadores de FETRESUM. Se estaba reuniendo en esta semana el Consejo Directivo de la FENASOL, e igualmente esperamos también el feedback de los sindicatos no federados. Por ahí van los tiros, ahí vamos ganando. En la Universidad Central de Venezuela queremos notificarles que ya casi todas las universidades han llegado los recursos para el pago del avance que dio el presidente Nicolás Maduro al salario mínimo. 54% del tabulador al salario mínimo, que se convierte en un 64% para los jubilados. Oígase bien, no permitan los jubilados que le vayan a trasquilar el salario. Se representa un 54% de la pensión, así lo dice la contratación colectiva. Todo incremento recibido por los trabajadores administrativos, en el caso de los jubilados, pensionados y los sobrevivientes, va como impacto directo a la pensión, que es todo lo que el trabajador recibe de manera repetitiva por concepto de eso, que ya no es salario sino pensión de jubilación de sobreviviente o como le quieran llamar, pero es la pensión. En ese sentido, los recursos a la Universidad Central de Venezuela llegaron el día de hoy en horas de la mañana. Estamos en conversaciones con el vicerrectorado administrativo para ver qué día de esta semana pagan esos recursos, porque tienen que tirar la nómina, etc. Y en ese sentido esperamos que antes de que termine la semana los trabajadores puedan disponer de esta diferencia para tener el nuevo sueldo, que entre otras cosas empieza con el grado 1 en 17.200 y tantos dólares para el sector del trabajo. Si bien es cierto un aumento pírrico, pero además en estas situaciones cualquier bolívar es importante, no perderlo, de tenerlo, en función de que la carestía de la vida en estos momentos está por cifras exorbitantes, no hay alimentos, vamos en una situación de declive muy peligrosa, pero además de eso, no tenemos alimentos, pues sencillamente la cesta básica está por las nubes, mientras los salarios van casi subterráneos, van por un túnel, ¿no? Bajo tierra. La distancia abismal entre el salario de la clase trabajadora y el precio de los productos, y los productos guachaqueados pues sencillamente andan en la estratosfera, ya no sabemos. Entonces, mientras los precios suben en un ascensor, los salarios de los trabajadores apenas suben en una escalera, ni siquiera una escalera mecánica, una escalera en donde tiene que ser contracción de sangre, es decir, con la fuerza que le ponga el imprima a la clase trabajadora. En ese sentido, nosotros llamamos a los trabajadores a mantener la posición de lucha. El incremento de Maduro lo aceptamos porque es un avance, porque es de ley y porque además tiene que nivelar el salario mínimo. Nadie puede ganar menos el salario mínimo, pero nuestra lucha y nuestro combate se mantiene en el término de la distancia, incluso más allá del periodo vacacional. Nosotros no vamos a abandonar esta bandera de lucha hasta tanto el gobierno entienda que los acuerdos son acuerdos y que las posiciones con los trabajadores tienen que ser por acuerdo, no por imposición. Aquí no estamos en esos momentos en donde la gente puede imponer, como se hacía a la vieja usanza de la Cuarta República, pues sencillamente el pueblo trabajador ha aprendido, y el pueblo trabajador no solamente ha aprendido a defender lo que son sus conquistas y sus luchas, sino que ha aprendido también a defenderse cuando se le pretende montar una medida arbitraria en el país. No es la primera vez, ya nosotros lo hemos avanzado en muchas oportunidades, pero decimos que en estos momentos mantenemos la pelea porque falta un 30% de incremento para nivelar las condiciones de lo que fue el contrato colectivo suscrito el año pasado y homologado hace apenas menos de un mes. En ese sentido, nosotros, algo más de un mes, perdón, en ese sentido nosotros llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras a mantenerse firmes en todos lados, la pelea, a estar pendientes contra el fraude salarial, que ya denunciáramos en función de que los recursos que están enviando van a tener problemas porque a lo mejor no van a alcanzar, pues exigir lo que mínimamente para lo que esto alcanza. Y por otro lado, a mantenerse firme en la protesta, así como los árboles contra la tempestad, de pie. Somos una organización que representa a la clase trabajadora universitaria. Nuestra federación, que es miembro de la Confederación Universitaria de Trabajadores
en estos momentos viene dando saltos cualitativos desde el punto de vista de la expresión de la lucha de los trabajadores. Estamos unificando el movimiento de los trabajadores administrativos y obreros. Esperamos avanzar hacia el tema de los profesores universitarios, sobre todo en institutos y colegios, en donde muchos profesores han demostrado su descontento con la vía afectiva, el cascarón vacío que dice representarlo, y en estos momentos están pidiendo afiliación a otras organizaciones sindicales. Nosotros estamos manejando perspectivas importantes. Creemos importante, por ejemplo, que los profesores deben organizarse para construir su propia organización sindical, un sindicato nacional de los trabajadores de las universidades politécnicas territoriales, institutos y colegios. Importante, estamos dispuestos a darle todo el apoyo para que eso se dé en función de que mancomunemos la lucha. Y en el marco de la lucha por los profesores universitarios, pues sencillamente vamos estableciendo diálogo, estamos conversando con ellos, en el entendido de que tenemos que afinar cuáles son los objetivos, los intereses que ellos persiguen. Nosotros tenemos un objetivo común en estos momentos: el respeto a la cláusula de contingencia y su aplicabilidad, que se instalen las mesas de negociaciones para discutir todos los puntos que están aclarados en la normativa, entre ellos la mesa para el seguro social, porque hay 25.000 pensiones ofrecidas por el presidente Nicolás Maduro que tienen que empezársele a dar cabida, entrenamiento, llegada, ¿no? Para que no quede letra muerta y no quede como un acto demagógico, y nosotros estamos dispuestos a apuntalar en ese sentido, a respetar los acuerdos salariales en función de que si se va a discutir la reconversión de salarios no es lo que el gobierno quiera darnos, porque nosotros estamos pidiendo dádivas, sencillamente en la lucha. Y que además algunos de aquellos que entonces la única explicación que tienen es que este es un conflicto luchero, pues déjame decirles que en estos momentos la lucha de los trabajadores va más allá de una simple lucha. Es luchar por el concepto de la dignidad del movimiento de los trabajadores. Es luchar por el concepto de la disciplina de la clase trabajadora y por elevar los niveles de conciencia. Y los niveles de conciencia no se suben teniendo una actitud sumisa hostil como un grupo político, diciéndole sí a todas las decisiones que toman arriba, ni siguiendo a ciegas algunos espacios de oposición que sencillamente no les interesa a la clase trabajadora venezolana, sino tienen sus propios intereses y pretenden atar el carro de la lucha de los gremios a la lucha de los políticos. Pues no, nosotros transitamos con nuestra propia voz, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios ejércitos que son los trabajadores, por el sendero de la victoria total, de la victoria final que vamos a tener. Y por supuesto que como trabajadores también estamos, en el marco de esto, tener un sello político. Nosotros entendemos que hay diferentes posiciones, pero la clase trabajadora se protege sola cuando se trata de su sobrevivencia política social como organización. En ese sentido, nosotros como trabajadores llamamos a toda la clase trabajadora a fijar una postura única y a mantener los niveles de combate y de pelea en la calle, en la movilización y en los paros como lo hemos mantenido hasta ahora. Venimos venciendo, por aquí van, este es el camino, no hay otro, y en ese sentido llamamos a cumplir la próxima jornada que se nos establecerá para el próximo 15 y 16. Eso es todo. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y agradecido por ese respaldo masivo que hemos recibido de la clase trabajadora universal.